Recomiendo ver la película Un tranvía llamado Deseo, basado en la obra de teatro de Tennessee Williams, que se estrenó en Broadway en 1947, bajo la dirección de Elia Kazan, que era un excelente director de teatro, un gran director de personajes, y él mismo dirigió la película que se estrena en 1951 con la actuación de Marlon Brando, que es su segunda película. La protagonista que había hecho la obra en Broadway se había reemplazado por Vivien Leigh, porque Vivien Leigh venía de hacer el personaje de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, y había tenido tanto éxito que era muy conocida, y entonces prefirieron, es decir, utilizar esa fama, porque Marlon Brando no era conocido, era recién la segunda película, no lo conocía la gente. El resto de todo el elenco era el mismo que se había hecho en la obra de teatro. El personaje de Blanche Dubois es el de una chica que parece entonces que tendría 37 años, es decir, ya se consideraba totalmente en decadencia, ya no se casaría, digamos, no formaría una familia, y sobre todo porque venía de un pasado que se va develando a lo largo de la historia, donde había sido despedida del colegio donde ella enseñaba literatura, porque se había enrollado con un chico. Eso está prohibido en esta época, imagínense en el año 51, mucho más. Y aparte había estado en un hotel que se llamaba Flamingo, donde venían hombres a visitarla. Tenía todo un pasado oscuro que cuando se devela, bueno, suceden cosas que cambian la historia o profundizan todo lo mal que ya esa chica venía cuando llegó a Nueva Orleans. Cuando ella llega a Nueva Orleans viene a buscar refugio, el único lugar que le quedaba en el mundo, porque ya la casa que habían tenido en Mississippi, que era una plantación con esas casas con columnas blancas, donde demostraban un pasado poderoso, con mucho dinero, lo habían perdido todo. Entonces va a la casa de la hermana, que no la veía hace 10 años, que se había ido a ese lugar de Nueva Orleans, en un tranvía que se llama, digamos, Deseo, la estación del tranvía, donde Tennessee Williams no hace nada por casualidad. Tennessee Williams pone eso porque el deseo está a lo largo de toda la obra. Hay tensión entre el personaje de Blanche Dubois y su cuñado, que es el personaje que encarna Marlon Brando. Marlon Brando está todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo, con una remera muy ajustada al cuerpo, que en esa época no había remeras ajustadas como se usan ahora. Entonces lo que se sabe es que había que lavarla muchas veces para que se ajustara, y aún así necesitaba que se cosiera, la cosían de atrás para que figurara, marcara los pectorales que Marlon Brando tenía cuando tenía 22 años, que es la edad que más o menos tenía en ese film. Por supuesto que era una persona muy atractiva, jovencita, que Blanche se atraía por los jóvenes, eso se va a develar también en la historia, cosas que han pasado, y se produce esa tensión de deseo y al mismo tiempo odio, y el odio venía por la diferencia de clases, por la falta de educación que tenía este hijo de polacos, en contraposición a esta mujer que sabía mucho de poesía, de literatura, que era refinada, con buenos modales, que siempre hablaba con un tono totalmente opuesto al tono agresivo, siempre enojón, de este hombre que maltrataba a su esposa, inclusive con los amigos, toda una relación que era así siempre tumultuosa, golpes, gritos, la forma que tomaba la cerveza, que la agitaba primero, para dispararla para arriba y después la tomaba. Era lo opuesto que una sureña bien educada por los privilegios que había tenido. Todo eso se va profundizando cada vez más. Esta mujer no quiere que la vean de cerca, no quiere que la vean con luces. Hay un manejo en la película espectacular de las luces, porque cada vez que, si uno mira el detalle, cada vez que Blanche está en la pantalla, ella busca los lugares donde hay sombra, lo dice, donde no hay luz. Y digamos, la puesta de la película está hecha para que ella esté siempre con poca luz. Cuando le ponen luz, es como que se van a denotar sus arrugas, van a denotar todo lo gastada que está, como que se va a ver el pasado que tiene. Y el que figura con las luces es este hombre joven, que es, como dice Tennessee Williams, lo describe tal cual, que es el gallo en el gallinero, a cargo de las gallinas.
La historia empieza mal y termina peor. Y la forma de decir que termina peor es la última frase, sin develar nada, la última frase que la dice Blanche, y dice: siempre dependí de la amabilidad de los extraños. Ahí dice todo. Y es el fin. Hasta la próxima película.